Saludos, ¿cómo están ustedes, mis hermanos? Estamos bien. Hola, me siento alegre y contento de que estén bien. Hoy vamos a tratar la segunda parte del tema que hemos venido desarrollando sobre el deber del profeta, el deber del atalaya. Pero de manera que siempre le damos la gracia a Dios por habernos concedido el momento y la oportunidad de reunirnos en este lugar y en este momento para tratar asuntos relacionados con su palabra. Y después vamos a darle la gracia a ustedes porque han hecho un esfuerzo y un sacrificio, como siempre, para venir a compartir con nosotros los mensajes que nosotros le elaboramos. Así es que, después de darle la gracia a Dios y a ustedes, nosotros de este lado, como siempre, con el mismo amor y con el mismo cariño, de un lado la joven Evelyn Hernández y de este lado su hermano Julián de Paula y el hermano José Alberto en los controles, en cámara, le damos también la gracia. Así que para darle inicio a la segunda parte del tema que estamos desarrollando, vamos a oír la próxima lectura. en Hechos 22 del 6 al 16. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso de la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque será testigo suyo a todos los hombres de lo que ha visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Muchas gracias. La primera lectura de hoy, tomada del capítulo 22 del libro de los Hechos, versos del 6 al 16. Aquí tenemos delante de nosotros el relato de la conversión del apóstol Saulo. Él, no solamente en esta cita bíblica, habla de su vida anterior al llamado, anterior a su elección. Pero sí, en este relato nosotros podemos ver lo que era la vida de Pablo antes de ser llamado, antes de ser elegido, antes de recibir la misión que recibió después que el apóstol fue reclutado por el Maestro Jesús con la misión de predicar el Evangelio del reino de Dios. Ese relato es la vida de cualquier hombre, no solamente la de Pablo. La vida del hombre, de nosotros, tiene un antes y un después. Antes de conocer al Señor, antes de recibir su llamado, antes de conocer la voluntad de Dios, nosotros vivimos como anticristo, enemigo de Dios, enemigo del Creador, enemigos de todos los creyentes.
El apóstol, en otras cartas, él relata incluso de que él participó en la muerte del apóstol Esteban. Y en ese momento en que él fue llamado y que fue humillado por el Maestro Jesús de Nazaret, él iba en una misión de persecución en contra de los creyentes, en contra de los que habían creído en el Maestro Jesús. Él era un oponente asiduo a lo que se enseñaba, a lo que se decía sobre la doctrina de Jesucristo. Sin embargo, él estaba muy lejos de que él era contrario y enemigo al Creador. Y cuando el Maestro Jesús lo llama, él le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Y entonces el apóstol respondió: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, a quien tú aborreces, a quien tú maltratas. Entonces el apóstol Pablo, que hasta entonces se llamaba Saulo, le dijo: ¿qué quiere que haga, Señor? Y el Señor le dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que tú hagas. Y dice Pablo que como él no veía a causa de la gloria de la luz, fue llevado de mano por lo que estaban con él y llegó a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, llegó hasta Pablo y acercándose le dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y dice Pablo que en aquella misma hora él recobró la vista y lo miró. Y le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozca su voluntad, para que veas al justo y para que oiga la voz de su boca. Porque será testigo suyo a todos los hombres de lo que ha visto y de lo que ha oído. Ananías comienza a darle las instrucciones a Pablo que antes no tenía. Y le hace 3 señalamientos básicos, fundamentales. Fuiste elegido por el Dios de nuestro Padre. Fuiste llamado. Fuiste seleccionado entre el montón de hombres y de mujeres que no conocen a Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que conozca su voluntad, de que vea al justo y para que oiga la voz de su boca. La voz de su boca es para que conozca la palabra de Dios. Y para que sea testigo de Dios a todos los hombres de lo que ha visto y de lo que ha oído. Esas fueron las atribuciones que le encomendó el siervo de Dios, el apóstol de Jesucristo llamado Ananías, a Saulo. Entonces le dijo el apóstol Ananías: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ese llamado hecho por Jesús de Nazaret al apóstol Pablo llevó a Pablo
a recibir como amigo y como Dios a quien antes aborrecía, a quien antes maltrataba y al que antes perseguía. Ese llamado llevó a Pablo a reconciliarse con Dios, a conocer la palabra de Dios y a conocer la voluntad de Dios para todos los hombres y para todas las mujeres que lo buscan, que lo llaman y que invocan su nombre. De igual manera, ese puede ser el llamado de cualquier hombre y de cualquier mujer para que se convierta en un cristiano verdadero. De manera es que el apóstol Ananías le dio a conocer a Pablo todo el deber que sobre él había caído, todas las responsabilidades como resultado de la incumbencia de su llamado, de su elección. Ese mensaje dado por Ananías a Pablo es el mensaje para cualquier hombre y para cualquier mujer que reciba ese mismo llamado. Así es que, mis hermanos, vamos a continuar y para ello vamos a leer la próxima lectura. En primera carta de Pedro 2, del 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10, el apóstol hace un relato haciendo referencia a nosotros los gentiles. ¿Y qué dice él? ¿Y qué nos dice él? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Con ese propósito nos ha elegido el Señor. Con ese propósito nos ha escogido el Eterno, para que anunciemos todas las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo hombre y toda mujer que no ha creído en el Maestro vive en las tinieblas morales y espirituales, sin el conocimiento de Dios, sin el amor de Dios, sin el conocimiento de la ley de Dios y sin virtudes. Y esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, esas virtudes son las que nosotros tenemos que aprender de él. Y a la vez que la aprendemos, también tenemos que suministrársela a los demás que no la han adquirido. Porque esas son las atribuciones de la incumbencia de un siervo de Dios, de un mensajero de Dios, de un profeta de Dios. De manera es que aquí él describe y nos dice que ahora somos linaje de Dios. Ahora somos real sacerdocio. Ahora somos una nación santa. Ahora somos un pueblo adquirido por Dios, con el propósito que anunciemos las virtudes del Maestro Jesús. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora
soy pueblo de Dios. Nosotros que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. De manera que debemos aprovechar esa oportunidad que Dios nos ha dado de ese llamado, de esa elección. Y eso es lo que queremos compartir con todos ustedes. Así que vamos a seguir leyendo la próxima lectura. En 1 Corintios 2, del 6 al 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció la cosa de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no la puede discernir, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén, gracias. Desde el principio de nuestros primeros mensajes en el ministerio El Principio Divino RD, comenzamos hablándole a todos ustedes de que la Biblia es un libro esotérico. La Biblia es un libro de ocultismo. La Biblia contiene el conocimiento del mundo superior. Y que todos los reveladores han escrito de manera oculta, de manera escondida. Ellos han revelado los misterios de Dios de forma enigmática, en metáfora, en alegoría, en palíndromo, en parábolas, en paradoja y en muchas otras figuras literarias de muy alto nivel filosófico. La Biblia es un libro muy sinuoso. En la Biblia hay muchas sinuosidades. Y una de las cosas que tenemos que entender cuando queremos comprender la Sagrada Escritura, cuando queremos obtener el conocimiento verdadero de las cosas, es que la Biblia es un libro dual. La Biblia es la revelación del universo. En la Biblia es un libro universal. Y en ella están las leyes de la tierra y las leyes del cielo. Y por eso los reveladores de la Biblia han hablado de que en ella está el bien y el mal, la muerte y la vida, la bendición y la maldición. Y el discernimiento de lo que leemos, de las cosas que estudiamos, ese discernimiento, ese conocimiento, esa sabiduría, solamente se puede obtener por medio del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, cuando no está en un corazón o en una mente de un ser humano, puede leer, puede estudiar todos los días.
Y si no ha recibido el Espíritu de Dios, si no mora en él el Espíritu de Dios, es porque mora el espíritu de estupor, el espíritu del error. Y el espíritu del error es el espíritu contra inteligencia, el espíritu de torpeza, el espíritu que hace morar a los hijos de los hombres en medio de las tinieblas morales y espirituales. Y por eso, un hombre perito en el conocimiento del mundo superior, en el conocimiento del mundo espiritual, como lo era Pablo, cuando escribe en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos del 6 al 16, por eso él comienza diciendo: sin embargo, nosotros hablamos sabiduría de Dios entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la sabiduría escondida, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si ellos la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ellos lo hicieron porque vivían en la ignorancia, en las tinieblas, porque no habían recibido el llamado y la elección del Maestro Jesús, de Dios. Entonces, es como dice la Sagrada Escritura, como está escrito, que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni nunca han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuáles son los que le aman? Los que le aman son aquellos que guardan sus mandamientos. Cuando un hombre y una mujer no guardan los mandamientos de Dios, está en enemistad con el Eterno. Todavía no se ha reconciliado. Y por eso, todavía Él no le ha dado la oportunidad de conocer, de entender y de tener la visión que tiene un creyente. Por eso dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni nunca han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu para que sepamos lo que hemos recibido. Porque el Espíritu de Dios escudriña lo profundo de la mente y del corazón de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe la cosa del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Pero así tampoco nadie conoció la cosa de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Nadie puede conocer las cosas de Dios, los misterios del reino de los cielos, las cosas ocultas y escondidas, si no recibe el Espíritu de Dios. Y nosotros, dice el maestro Pablo, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo cual hablamos no con palabra enseñada por sabiduría humana. Lo que hablamos, lo que predicamos, lo que conocemos, no es hombre quien lo enseña. Y por eso, nosotros predicamos y evangelizamos de manera distinta a los que no han recibido el Espíritu de Dios. En cambio, el hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios.
el hombre común, el hombre corriente, el hombre ordinario. Porque para él son locura. Y no la puede entender, porque se han de discernir, se han de comprender espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá a él? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así también dice el apóstol Pablo que por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo. Y dice el maestro, dice en los apóstoles, que si alguien no tiene el espíritu de Cristo, no es de él, no le pertenece. También dice que los que han sido bautizados en el espíritu de Cristo están revestidos. Y eso quiere decir que una persona que haya sido bautizado en el espíritu de Cristo y haya recibido el conocimiento del mundo superior, difiere en pensamiento, en sentimiento y en actitud a todos los hombres y a todas las mujeres que no hayan recibido el Espíritu de Dios, porque ha sido un hombre o una mujer instruido por el Eterno, con el propósito de que reciba la iluminación y pueda salir del mundo de las tinieblas al mundo de la luz, porque Dios es luz. Y si una persona anda en los caminos de Dios, recibe las revelaciones de Dios, recibe la guía de Dios, recibe las instrucciones de Dios, cosa que ningún otro que no ande por los caminos del Señor puede recibirlo. De manera es, mis hermanos, que todo aquel que recibe la elección, el llamado, también recibe las instrucciones de lo que debe hacer, de lo que debe hablar, de lo que debe enseñar, conforme a la enseñanza del Maestro Jesús. Así es que, mis hermanos, de esta manera le damos fin a la segunda parte, donde hemos hablado con lujo de detalle de las revelaciones que recibe un hombre de Dios, donde hemos hablado con lujo de detalle del deber del profeta, del deber del atalaya. De manera es que después de que ustedes hayan recibido este mensaje, también pueden experimentar el cambio que experimentó Pablo y que hemos experimentado nosotros, lo que hemos recibido la luz de la verdad, lo que hemos creído en la palabra de Dios. Así es que, mis hermanos, esperamos que este mensaje les sea de mucha importancia, de mucha utilidad para sus vidas. Y desde hoy lo vamos a dejar invitado para la próxima vez que nos reunamos con propósito afines. Llevar el mensaje de la palabra de Dios. Así que le damos la gracia nuevamente por su participación en esta conferencia. Y nosotros de este lado, con mucho amor y con mucho cariño, le hemos formulado el mensaje sobre el deber del profeta, el deber del atalaya. De un lado la joven Evelyn Hernández. Y quien le habla, su hermano Julián de Paula. En cámara, en los controles, el hermano José Alberto Almonte, como siempre coordinándolo todo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta luego.